Hey, antes de empezar, acuérdate de suscribirte. Todavía sois muchos los que veis los episodios y no lo estáis. Y eso nos ayuda muchísimo, a mi equipo y a mí, a seguir creciendo y trayendo las historias más inspiradoras. Gracias por estar aquí y ahora sí, empezamos. Os doy las gracias por estar aquí porque, gracias a ti. Bueno, habéis hecho un podcast siempre increíble y hoy el podcast es para hablar con vosotros desde la perspectiva que vosotros queráis. Porque los dos tenéis un background increíble y el podcast se llama La Fórmula del Éxito, entonces yo no sé cuál es la fórmula del éxito, pero sí que quiero hablar con vosotros para que me digáis para vosotros cuál es. Desde un punto de vista más filosófico, psicológico, doctor Saban, desde un punto de vista más científico, doctor Santaolalla, y yo lo que puedo hacer, ¿sabes? Aquí y un poco la primera pregunta es esa, ¿no? O sea, yo creo, y vosotros lo sabéis porque me conocéis bien los dos, y lo digo de verdad porque los dos habéis pasado tiempo conmigo y lo conocéis. Creo que para mí el éxito ha sido encontrar mi propósito. O sea, encontrar lo que realmente quería hacer y hacerlo sin que hubiese un plan B, ¿no? Entonces, no sé cómo la ciencia o la psicología podría definir eso, ¿no? Encontrar tu propósito, si hay una cosa que ya viene predeterminada por algo, por el universo, por las matemáticas o por qué. Así que, Javi. ¿Yo? Venga. Una pregunta así fuertita para comenzar. Claro, como las que te gustan, bueno, tío. Tengo que hacer una primera confesión y es que me ha encantado escuchar a Mario las veces que ha pasado por aquí y las cosas que he escuchado, y eso ha generado un clic muy interesante en mí, porque, bueno, me haces esta pregunta y la respuesta normal que debería dar yo es no tengo ni idea, porque desde la física pues no hay una fórmula matemática. Hay fórmulas matemáticas para escribir la trayectoria de un cuerpo en el aire, incluso de un protón, o para el desarrollo y evolución de una estrella. Pero para la satisfacción personal no hay una fórmula. Ojalá sería la... Pues no, yo muchas veces digo que menos mal que no existe, pues sería la vida muy aburrida. Yeah. Si pudiéramos reducir todo a una fórmula. Entonces, no, la respuesta por ahí, yo te digo que no y que hable Mario todo lo que quiera. Pero mi único aporte interesante que puedo decir es que a mí me cuesta mucho hacer ese tipo de afirmaciones hacia cámara, ¿no? A invitarles a tomar una cierta postura de vida, porque lo mío está muy sometido a sesgo de superviviente, porque me medio bien, porque no tengo ningún estudio al respecto, yo soy solo un humilde físico, ese oxímoron. Y luego porque es que no tengo estadística suficiente para decir es que esto es lo que debería hacer. Pero muy interesantemente, escuchando a Mario, que sí lo tiene, he visto como de forma intuitiva, básicamente las cosas que él dice las he cumplido una por una. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, el fijarse en el sentido. O sea, yo el otro día di una conferencia dentro de un entorno empresarial y dije que yo nunca he perseguido el dinero, que el dinero me ha perseguido a mí. Y ha sido curioso cómo ha sido, o sea, tampoco es que sea millonario, pero mis parámetros de éxito nunca han estado girando en torno a patrones o numéricos, cuantitativos, sino a sensaciones. En parte, las cosas que hice de las oscilaciones, la energía, que son términos para un físico confusos, pero claramente uno lo siente. Cuando uno está haciendo algo que le gusta, lo siente. He maximizado mi desarrollo personal en mi carrera, obviando otro tipo de parámetros o de incentivos. Y eso, bueno, pues... eso es fantástico porque te ha dado también las claves para tomar decisiones basadas en otras cosas que no sean, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? El dinero o una proyección profesional X. Pero te pongo un ejemplo. Hace 3 años me sentí un poquito acorralado profesionalmente porque no me sentía cómodo con lo que hacía. Dije, me voy a poner a estudiar humanidades. Pero lo hice no porque por seguir ningún... O sea, no había, detrás no había una estrategia de yo creo que estudiando filosofía, historia y no sé qué voy a conseguir ciertos aportes. No. Lo hice porque me apetecía hacer filosofía. Y porque te encanta estudiar. Y me encanta estudiar y me encanta tocar el piano. Entonces me puse a hacer las dos cosas y ahora las he incorporado en mi trabajo. Y me ha llevado mi trabajo a otro nivel. O sea, realmente mi profesión, mi carrera se ha impulsado mucho gracias a estas dos aportaciones que hice buscando sentido de vida. No las hice buscando ninguna estrategia. No me senté en casa diciendo cómo podría yo conseguir mayor público. Tío. Y eso va, bueno, pues que lo cuente él porque él es el que tiene esa visión. Pero escuchándole yo decía, joder, es que lo he hecho
todas las cosas que ha dicho él que hay que hacer, las he hecho de forma intuitiva y por caminos muy diferentes, porque yo soy agnóstico, no tengo ningún conocimiento tampoco psicológico, simplemente por intuición. No, a ver, en primer lugar, imagínate, encontrarme con el ídolo de mis hijos, porque Javier Santolaya es el ídolo de mis hijos, entonces imagínate, yo no soy el ídolo de mis hijos, pero queda claro. No era yo el ídolo de tus hijos. No, lamento decirte que... Entonces, gracias, Javier Santolaya, pero tiene que abandonar el plato. Así que lo primero que le dije, Javier, es ingeniero, hijo, o sea, claro. Entonces, yo cuando lo vi dije, bueno, estoy ante... Javier es el ídolo de todo, el mío, de mi madre, de todo el mundo. Así es. Pero bueno, a ver, yo cuando tú me invitaste aquí, dije, Javier lo va a tener más difícil en esta mesa y voy a ayudarle. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, desde las ciencias duras, meterte en la cuestión de conceptos que son difusos, porque la amistad es un concepto que científicamente él no puede hacer una fórmula, ni él ni la ciencia. Entonces yo venía pensando y dije, ¿qué problema tuve yo siempre con las humanidades? Que mi mente es muy, podríamos llamarla científica en cierto modo, que busca esa rigurosidad y que te das cuenta que la rigurosidad en muchos términos humanos se te escapa. Es decir, esa rigurosidad se te escapa por completo. Entonces, claro, el método científico tiene dos cuestiones que son complicadas. Primero, la rigurosidad en un universo muy misterioso. Entonces, claro, la rigurosidad en bandas de análisis lógico, porque cambiás de banda y cambiás a la amistad y no tenés ningún tipo de análisis posible desde una ecuación. O el amor. El amor, la amistad y lo o que... el éxito. O lo que él mismo justo planteó, digamos, el éxito, cómo te plantea una fórmula del éxito. Entonces, cuando vamos a la experiencia humana es como muy confusa en cuanto a cómo esto presentarlo conceptualmente. Esto es algo que ya tenemos que plantear. Y lo segundo que tenemos que plantear es el entusiasmo y la paz interior, que son dos cuestiones experimentales, tampoco hay ecuaciones, ni con la paz ni con el entusiasmo. Puede ser que el entusiasmo diga, bueno, necesito dopamina, necesito que científicamente alguien pueda recetarme algo para aumentar el entusiasmo. Pero el entusiasmo tiene que tener un entrenamiento, una persona, para estar entusiasmada. Y claro, tampoco tiene fórmulas ese entrenamiento, con lo cual estamos en una situación complicada para explicar el éxito, que para mí comienza en el interior. Es decir, y por ese motivo, Javier dice, yo nunca busqué el dinero, pero el dinero vino a mí. ¿Y esto qué quiere decir? Ahí está la primera fórmula, si quieres buscar una fórmula. Porque a mí me pasó lo mismo. Es decir, buscamos nuestra pasión y esa pasión atrajo luego la cuestión material o la cuestión exterior. Por lo tanto, para mí el primer éxito es estar en paz con uno y entusiasmado con la vida que tiene uno. Es que ese, Mario y Javi, es el punto que yo tenía cuando empecé el podcast. O sea, cuando yo empecé este proyecto, sí, movido por el entusiasmo, porque yo no tenía, ni te conocía a ti, ni te conocía a ti, pero hubo un momento en el que te dije, vente y viniste, sí, vente y también viniste y nos conocimos. Fue por moverme por el entusiasmo de decir, quiero hacerlo, quiero conocerles, y a toda la gente que ha venido, claro, y aprender de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ese entusiasmo fue como el motor. Lo he dicho 3 veces, lo de entusiasmo es una palabra muy bonita, porque además tiene una raíz, ¿no? de Dios, ¿no? El entusiasmo quiere decir así muy bien. Este hombre está avanzando en las sociales. Me ponen un problema porque tengo que avanzar en la física ahora yo. Pero digamos muy bien, es poseído de Dios el entusiasmo. Pues eso es lo que era el motor de hacer las cosas, ¿no? Es decir, no busco tampoco ni ganar más dinero ni nada, sino busco evolucionar en ese sentido. Pero fíjate lo que dijo Javier, ¿no? Yo soy agnóstico, pero vivo entusiasmado. Quiere decir que está poseído por Dios. Es un agnóstico poseído por Dios, porque está entusiasmado siempre. Y yo te digo algo, en las clases, en lo que tú haces, porque también te he visto, con cada uno con su matiz diferente, el entusiasmo es lo que genera que el otro pueda entusiasmarse, porque el entusiasmo contagia. El entusiasmo es contagioso. Y yo a mis alumnos, no sé si alguien puede dar una mejor clase en cuanto a contenido. Probablemente podamos encontrar a alguien o muchos, pero lo que uno transmite es el entusiasmo. Y yo te felicito por eso, porque entusiasmas a los jóvenes, a los jóvenes y no tan jóvenes, a todo el mundo, tampoco a los jóvenes,
Con ese entusiasmo. El entusiasmo es, yo cuando tenía 9, 10 años, tenía una profesora en historia que me entusiasmó tanto, que seguramente también me gustaba, ¿no? La profesora vive en Israel ahora y es grande, pero a lo que voy es, ella me entusiasmó realmente, me entusiasmó y yo quedé entusiasmado. Así que el entusiasmo genera Una cadena, ¿no? una cadena y además viral. que otros encuentren su pasión. Que otros encuentren su pasión por el entusiasmo. Un profesor de biología te entusiasma y puede ser un gran biólogo. Sí, sí, totalmente. Entonces, por eso te digo, el contagio es muy importante con respecto al éxito también. A mí me pasa, uno de los comentarios más repetidos es, no he entendido nada en tu vídeo, pero me ha encantado. Es que claro, tu historia es increíble porque cómo, hablando de física, consigues conectar con tanta gente de una forma tan llana, tan directa, tan que llegue a millones de personas. O sea, ¿cuál es el secreto de eso? Esto fue lo que más me sorprendió porque yo soy una persona de un gran espíritu apasionado. Y crítico contigo mismo También. de hacer, o sea, de la excelencia, no sé cómo decirte. Sí. Soy exigente y siempre intento buscar esa excelencia. Pero es verdad que también soy una persona que se mueve desde la pasión. Siempre, bueno, ves mi historia de vida y parece que voy dando bandazos porque de repente estoy haciendo ingeniería, de repente la física, me apasiono por el CERN, me vuelvo loco, me pongo a estudiar como loco francés y idiomas y física para llegar al CERN, luego de repente me gusta la comunicación, o sea, parece que voy dando bandazos, pero es una búsqueda. O sea, muchos se imaginan que el éxito es un camino recto y es mucho más un batiburrillo, y cuando ves desde fuera parece que está perdida la persona, lo está buscando. Y la búsqueda necesita de esos momentos de exploración. Claro, pero en tu caso, Javi, ¿tú has encontrado la respuesta en muchas de tus preguntas, por ejemplo, en las matemáticas? ¿No? Es decir, en la ciencia, en el decir, oye, yo me hago esta pregunta y la naturaleza o las matemáticas me la responden. Sí, no, o sea, realmente es cierto que yo me acerqué con mucha pasión hacia la física porque me ayudó a entender mejor el mundo y eso yo me alejé, o sea, en el colegio no me gustaba la física porque parecía que eran problemas resueltos y luego cuando descubrí que la física era del misterio, a mí siempre me ha gustado el misterio, entonces cuando descubrí que la física trataba el misterio fue cuando me apasioné de la física. El problema es que la física es verdad que responde a un conjunto muy interesante de preguntas, pero que deja a otras abiertas. Y ahí es que luego uno incursiona en las artes y las humanidades. Ese vuelco final que he estado dando hacia las artes y las humanidades es por completar esa búsqueda. Porque la física tiene unas limitaciones, un limitante. Decía, parafraseando a Schrödinger, algo así, decía como la física responde a todo menos lo que merece que la vida valga la pena. Y es verdad que lo que estamos hablando, la amistad, sentirte bien, la paz mental, un amanecer, cómo te sientes por dentro, eso no explica la física. Entonces, sí. Pero yendo un poco a lo que decía también de los comentarios de la gente, me siento muy contento de que precisamente lo que más valora la gente de mi trabajo muchas veces no es solo la claridad, sino el entusiasmo, esa pasión. Y bueno, pues vamos a las raíces de la clave del éxito. Te tiene que gustar lo que haces, porque si no te gusta a ti, no vas a conseguir que nadie lo vea de una forma que ni siquiera tú eres capaz de verlo. Filosóficamente, Mario, la mente nos intenta todo el rato boicotear para no conseguir lo que realmente queremos, porque si desde un punto de vista, ¿sabes?, humano piensas, vamos a llegar a Marte. Es como, tío, tú estás loco, llegar a Marte. Es decir, todo el rato nos estamos boicoteando para no conseguir las cosas. No, depende. Depende cómo funciona la mente y cómo la tienes estructurada. Yo creo que en Occidente, quiero seguir un poco la línea acá de Javier, hay un antes y un después de un pensador como Leibniz. ¿Y por qué te traigo a Leibniz? Porque a partir de ahí las ciencias empiezan a endurecer y a especializarse, lo cual es muy bueno, porque si no se especializaban, esto iba a ser un batiburrillo, como dice él. Entonces me parece que el método científico avanzó. Lo que pasa es que aquellos que estamos en la búsqueda de ese misterio, estamos en un paradigma anterior a Leibniz en el sentido de una sabiduría integral.
Con lo cual, lo que le pasa a mi modo a Javier, y yo lo veo 20 años quizás más adelante por la diferencia generacional, es algo totalmente lógico y yo creo de muy valiente. Muy valiente porque se podía haber quedado en una zona de seguridad científica, hubiera seguido repitiéndose a sí mismo, eso le hubiera valido de alguna manera del entorno un aplauso, pero es muy valiente decir, mira, mi alma necesita otra cosa, mi alma necesita explorar, porque yo voy al misterio. Con lo cual, a mi modo de ver, yo creo, la valentía de él es algo muy interesante, porque de las sociales ir hacia las otras, a las duras, es como un poco más fácil. Pero salir de la estructura de justamente, yo diría, situaciones duras, ¿no? Leyes que parecen inmutables. Y que entonces él dice, bueno, yo voy a salir. Para mí es un ejemplo de valentía en la sabiduría que él está haciendo. Ahora, yo no quiero ir al hemisferio izquierdo y derecho del cerebro porque no es mi campo, pero en la cábala lo masculino y lo femenino tienen relación con el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Lo cual, ¿qué quiere decir? Si no hay amplitud, si no hay una llegada al misterio, si no hay tanta búsqueda de lo conceptual y del método, porque al final la exigencia del método puede hacer que tú la realidad la tengas que encajar en un cuadrado de donde no puedes salir de ahí. Porque cuidado, la mente tiene preguntas, pero hay que ver qué calidad de preguntas tiene. Son preguntas que se repiten siempre las mismas, son preguntas que van al detalle en vez de abrir. Hay diferentes tipos de preguntas. No todas las preguntas que la mente se hace son para liberarse, sino para bloquear. A veces las preguntas, si se repiten, si son reiterativas, si están encajadas en la tradición, si están condicionadas, son preguntas, yo te diría, como distorsionadas. Así que lo primero que te diría es, las preguntas son buenas, son válidas, pero la mente a veces puede utilizar la pregunta donde quiere llegar. Claro, pero siempre hay grandes preguntas, que es como, ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hay después de la muerte? O sea, las grandes preguntas de la humanidad desde que el hombre es hombre, ¿no? Así es. Y las pequeñas, al final... Sí, las pequeñas. Claro. Y las pequeñas. Pero las pequeñas a veces son grandes también. Sí, claro. Pero yo recuerdo el primer podcast que tuvimos, Javi, que yo te pregunté, ¿cuál es la pregunta que más... o una de las preguntas, ¿no?, de tu vida, ¿no? Y dices, pues, ¿qué hay después de la muerte, no? Sí. Que es una pregunta, pues, que todos podemos tener. Bueno, yo no le tengo la pregunta. ¿Vale? No, la verdad, no la tengo. Yo entiendo que ahí vamos a entrar en un tema científico. No. O sea, cada uno... Aquí no es una... No, o sea, cada tengo uno tiene... como temor, digamos, porque como Javier es el representante de la ciencia... Yo no represento nada. No, pero a lo que voy es... mismo. Tenemos tanta cantidad de elementos, de conexiones de almas de muertos con gente viva, que la ciencia hoy... Mira, la ciencia es así. La ciencia puede decir... Newton ha descifrado la ley de la gravedad, pero la pregunta es, ¿antes la manzana no se caía? Claro que se caía la manzana. Newton lo que hace es formalizar la ecuación. Siempre se cayó la manzana. Quiere decir, la ley de la gravedad ya existía. Entonces, hay muchas cosas que existen que todavía la ciencia no las ha formalizado en una ecuación. Pero porque la ciencia, hasta no formalizarla o experimentarla, porque fíjate que con Higgs pasó al revés. El tipo tenía la teoría y el acelerador no estaba hecho. Entonces, durante 40 años la ciencia dijo, no sabemos si existe el bosón porque es una teoría y hasta que no la probemos. Entonces, con la ciencia hay que tener un poco de cuidado. ¿En qué sentido? Primero, hay leyes que existen que hasta que no está la fórmula siguen existiendo. Sí, claro. Y segundo, hay una realidad en lo teórico que uno puede ver, pero que todavía no está la tecnología para probarla. Es decir, no sé si se dan cuenta de el problema que tenemos aquí. Entonces, sí, claro, es un problema tecnológico. Entonces, si a una persona la abuela le dice del otro lado algo, una información que la persona no la conoce, pero esto no se repite con una persona, se repite con una, con dos, con tres, con cuatro, porque si yo tuviera esa conexión, dicen, bueno, estoy para el psiquiátrico, internen a Mario Sabán, pero es que el problema es que de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes naciones, la gente dice, a mí me llega una información del otro lado, decir que no existe después de la muerte una realidad energética, entramos en el problema de qué es energía, es una cosa de locos. Ahí no encontraremos un punto de anclaje porque evidentemente cada uno tiene
tiene una visión científica y una visión espiritual. Pero a mí lo que me interesa es un poco, siguiendo con el tema del éxito y de cómo articular nuestra mente para poder conseguirlo, es desde un punto de vista científico, Javi, ¿cuál dirías tú que es el modus operandi para poder tener una vida más plena? Es decir, científicamente hay como algún momento en el que tú digas, tenemos que ir por aquí para poder estar en paz con nosotros mismos. ¿Hay alguna... Me pillas ahí muy fuera de juego. O sea, volviendo al principio, lo que te decía de la física, es que es un campo muy limitado del conocimiento. Lo que nos cuesta darnos cuenta en un mundo tan tecnológico donde tenemos celulares, teléfonos, tenemos cámaras, tenemos internet, tenemos coches, aviones, cohetes que van hasta Marte. Parece que la ciencia lo ha abarcado todo. Da la sensación de que el dominio de la ciencia y la tecnología es absoluto. Y creo que eso es peligroso porque de alguna forma está enmascarando las propias limitaciones del método científico. Antes hablaba Mario del método y del propio propósito de la ciencia, y aquí hay una cosa súper interesante, y es que un método es como una caja de herramientas que tiene un conjunto de utensilios que te sirven para un contexto determinado. Es más, en las propias preguntas están marcadas por el método. O sea, hay preguntas que ni siquiera te puedes hacer fuera del método o del paradigma. Realmente es difícil darse cuenta hasta qué punto estamos contaminados por el propio paradigma, por nuestras enseñanzas básicas, por nuestra cultura, y hasta qué punto dentro de nuestro marco de paradigma y del propio método estamos cerrados a otras cuestiones. Entonces, la pregunta, voy a unir las dos cosas. Por un lado, la fórmula del éxito con la física es que escapa completamente del marco científico. O sea, un tipo que ha estudiado durante 20 años Oxford, Harvard, doctorado, no sé qué, y es el más inútil a la hora de resolver los problemas del día a día. Claro, pero en el sentido más del éxito en sí, a lo mejor podemos extrapolarlo a las proporciones, ¿no? A la proporcionalidad, Hay fórmulas del éxito, pero a mí me parecen pseudocientíficas. ¿No? De la proporción áurea del tal. Yo creo que eso confunde más que ayuda. Porque, y existe, ¿no? Está el Blue Monday, o como el día más triste del año. Claro. O son pseudofórmulas. Son algoritmos que te dicen en ese día porque la gente no cobra o no sé qué, no sé cuántos o porque tal. Me molestan porque es una forma de disfrazar y esconder una ignorancia. Tiene una intuición increíble, ¿y sabes por qué? Porque lo que está diciendo... Porque es el mejor. Seguro, eso no cabe duda. Pero digamos, a lo que voy es, lo que él plantea del día más triste del año, yo lo cité en la última tesis doctoral y lo critiqué durante 4 páginas. ¿Ah, sí? Porque dije, esto es un absurdo. Sí. Porque es el día más triste del año porque... por la cantidad de noticias, o el día más aburrido del año, no más triste del año, el día más aburrido. Y de repente, si a alguien le nació un hijo, para él es el día más feliz de su vida. Claro. Entonces, claro, ¿cómo todo esto se puede ordenar? ¿No? ¿Cómo todo esto se puede organizar? Para mí, tenemos que ir al interior. Es decir, el éxito está en el interior, en la plenitud. Yo soy exitoso, por supuesto, si llevo a cabo mi pasión. Pero tú dijiste algo que también, claro, estamos en las ciencias sociales, es muy peligroso. Y es decir, ¿solo es feliz el que encontró su pasión y la desarrolla? No, porque hay gente que no sabe cuál es su pasión en la vida. No, totalmente. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Esta gente cuando busca, por el mero hecho de buscar, por eso yo creo que quizás la fórmula del éxito es lo gnóstico, el conocimiento, ¿no? Él, por el solo hecho de buscar dentro de la física, aunque la física no dé todas las respuestas, ya está buscando. Shalom Sharabi, un gran místico del judaísmo, del Yemen, decía, el sentido es la búsqueda. No hay que buscar el sentido, es al revés. El sentido es la búsqueda. Mientras estás buscando ya estás en el sentido, porque ya estás creciendo. Pero nos podemos pasar así toda nuestra vida. Y es que es nuestra vida. Nuestra eternidad. Pero ¿y por qué necesitamos una respuesta? No hay una respuesta última. No existe la respuesta última. Hay respuestas parciales que te van haciendo avanzar. No solamente en las sociales, en toda la ciencia sucede esto. Es más, quería mencionar una cosa que te oí hablar del tema de las oscilaciones y las contradicciones continuas, y en esa búsqueda que es necesaria que haya oscilaciones, y esto hace que el propio mecanismo de la ciencia no sirva, porque la vida humana está sujeto a tantas constricciones
fricciones, tensiones y contradicciones que el mismo intento de hacer un método es ridículo, porque precisamente es antimétodo. O sea, muchas cosas de la naturaleza humana se nutren de lo contrario, del choque, de la fricción. Y si intentas, por ejemplo, una vida basada en buscando una fórmula matemática, puedo hacer la derivada de una función para buscar el máximo. Maximizo el placer. Vaya mierda de vida. Claro, y si maximizas los obstáculos también, es decir, tienes que tener una cantidad de obstáculos suficiente que no te hundan y una cantidad suficiente de placer para seguir. Por ese motivo hay una oscilación entre satisfacción e insatisfacción, porque si alguien llega a la satisfacción absoluta, eso no es una vida exitosa, porque mañana ¿qué tiene que hacer? Satisfacción absoluta es el final del deseo. Es anodino, o sea, es claro, aburrido. A ver, desde el punto de vista de la mística, si no tenés vacío, no tenés deseo, con lo cual, si no tenés satisfacción, es el motor. El motor es no tener la satisfacción. Por lo tanto, entiendo que todas las condiciones no se pueden parametrizar, no se pueden calcular. Lo que está diciendo Javier es muy sabio, no se puede parametrizar. Gracias, Mario. ¿No? Porque la verdad, es decir, los porcentajes de condicionamientos, ¿cómo los extraes? La condición religiosa, la condición educativa, la condición de mi abuelo, la condición de mi ADN. ¿Cuántas condiciones y en qué porcentaje? Con lo cual, ir por ahí me parece que no es un camino que en principio lleve a alguna parte. Quizás con el tiempo vayas a ver, la ciencia avanza tanto que de repente me saque una hoja y me diga, mire, usted está condicionado por la influencia de la abuela materna 20%, por la influencia del abuelo materno. Por ahora no existe esto. Esperemos que no llegue esto tampoco, ¿no? Porque te imaginas llegar a una terapia psicológica y te digan, acá está su línea de condicionamientos en porcentajes. No lo creo, pero es verdad que es una tendencia que me preocupa, y lo mencionaba antes, el hecho de que hay tanto optimismo en la ciencia que se está usando para tapar agujeros. En el sentido en que ahora mismo cualquier problema, uno le mete... Mira, por ejemplo, en fútbol, me gusta mucho el fútbol. Está ahora vamos a tener un problema aquí. Es muy del Madrid. No sabía, no conocía esto. ¿Tú eres de qué equipo eres tú? Yo soy del Andorra Club. De Andorra. Como todos los youtubers. ¿Sí? Nosotros, yo soy del Barça y del Madrid. También somos youtubers. O sea. Cuidado, algún día los voy a ver en el Andorra Club. No. Javi. Decía lo de fútbol, sí. Porque ahora están típicas noticias, ¿no? El ordenador opta, dice que va a ganar. O sea, hay una continua obsesión y está relacionado con la inteligencia artificial y como que hay un endiosamiento del dato. O sea, el dato se ha vuelto ahora mismo, está en una posición por encima de cualquier cosa. Y sobre todo por encima de la intuición, por ejemplo. Sí, sí, y eso preocupa y asusta. Porque se abusa del dato, se abusa de la estadística, malinterpretada y mal conocida, pues la estadística puede ser engañosa, se puede usar, además es muy manipuladora. Yo puedo usar la estadística para decir una cosa y la contraria. Eso lo hacen los políticos muy bien, por cierto, a la hora. Sí. Por desgracia, sí. En economía se puede usar muy bien para esconder a través de muchos mecanismos. Sí, o disfrazar realidades de otra, ¿no? Mira. Lo que está diciendo Javier, yo tengo la prueba. No voy a citar la institución, pero yo tengo la prueba cuando yo estaba realizando mi doctorado en psicología, y cuando estaba en el doctorado de psicología, Francés Torralba era mi profesor, y estábamos en metodología. Cuando nos encontrábamos los que teníamos que presentar los proyectos de investigación, empezaban a dar estadísticas todos, menos yo, que no di ninguna estadística. A mí me permitieron, pero los demás daban estadísticas. Todas las estadísticas, misteriosamente, funcionaban de acuerdo a lo que quería probar el que armaba la estadística. No solo esto, sino que había otro condicionante muy fuerte detrás. ¿Quién hacía la tesis? Validaba su puesto de trabajo en una organización gubernamental a partir de la estadística. La manipulación era total. Su trabajo dependía de marginalmente sacar la información que no le convenía, crear un tipo de estadística. Por lo tanto, la manipulación yo la he vivido. Directamente. No es porque la estadística esté mal, sino porque la estadística es
una máquina que depende puede de lo que tú manipular metes. el hombre, ¿no? Es Sí, decir, que el hombre puede pintar de alguna forma. Hay una frase inglesa, creo que es garbage in, o sea, que metes basura, sale basura. Ah, sí, o sea, sí. Obviamente la máquina va a depender de cómo juegues, cómo utilices la máquina. Si tú coges una raqueta de tenis y la usas para clavar martillos, pues va a funcionar mal. Entonces, no es el problema de la estadística, es del ser humano usando la estadística. Desde el punto de vista musical, ¿vale? Me gustaría hablar de música con vosotros. Chopin, por ejemplo. Sí. Gran amigo. Javi, súper amigo de Chopin. No, o sea, cuando haces... Lo respeto, Sí. pero para mí, más que Bach, Vale. después Dios. No. Perdón, para mí Chopin, Vale. si te lo pones a las 6 de la tarde un domingo, tenés que aguantar. Vale, bueno, no entraremos en No sé dialécticas las estadísticas del suicidio con Chopin, pero... Quevedo, vamos a ir a Quevedo. Ok. ¿Cómo sabes? ¿El poeta o el cantante? El de tu pueblo, el cantante. O sea, cuando tú haces una canción como Quédate, que es un hit mundial, o vamos a hablar de la música, ¿no? Una partitura musical que es un hit, perfecto. ¿Cómo sabes que eso, y ya podemos hablar de otro trabajo, de una poesía, de un podcast, de tal, ¿no? Ahí la fórmula del éxito en el caso de la música. ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo está bien? Nadie sabe. Nadie sabe. Y yo, como creador de contenido, y creo que estamos de acuerdo, Totalmente. en especial tú y yo, es imposible predecir cuál de tus trabajos va a ser el que... Es imposible. Y de hecho, sí he leído libros sobre creatividad y éxito a partir de la originalidad y el instinto. Y hay una gráfica de los grandes creadores de la historia y hay una correlación perfecta entre el número de trabajos publicados y grandes éxitos. O sea, al final, Mozart y Beethoven eran tipos que Obsesivos. componían 1000 obras, Picasso, y hay otros ejemplos, ¿no? Da Vinci pintaba poco, pero en general nadie a priori sabe cuál va a ser la gran obra y hay un factor ahí que del comportamiento humano que no se puede parametrizar. Volvemos a lo mismo, no es matemáticas. Yo pienso que acá tenemos que hacer un análisis dual. Pienso que alguien puede hacer música para su paradigma y triunfar. El paradigma del siglo XXI es la espiritualidad. Rosalía entra en la espiritualidad con la música, gana por el paradigma. Sí, eso es un tema. Entonces, no, pero lo que quiero que lo veas es, ya está el paradigma de la espiritualidad en el siglo XXI. Ella entró a caballo del paradigma. Y también están los genios, que no entran en el paradigma, se adelantan al paradigma que viene, son incomprendidos y son luego... Es decir, por ejemplo, un Bach... Que crean un paradigma o que crean una tendencia. Por eso, Bach era un tipo que unió la música con la matemática. Y además de unir la música con la matemática, se adelantó muchísimo. Nadie en su época lo escuchaba. Lo escuchaba su familia y 2 o 3 más. Mendelssohn es un siglo después el que pone la música de Bach en boga y la difunde. Y estabas hablando un siglo. Quiere decir, los genios se adelantan al paradigma y pueden ser fracasados sociales. Van Gogh. Porque se adelantan. Ahora, si hay un éxito, puede ser que esté representando el paradigma. Por eso cito a Rosalía. Porque ella está en el paradigma y la gente se siente identificada. Con lo cual, ¿quieres éxito social? El genio difícil, porque el genio se adelanta. O sea, tienes que tener una observación de la realidad y saber... Si quieres tener un éxito en tu paradigma, observas la realidad, dice el mundo es espiritual, siento la espiritualidad, no estoy diciendo que Rosalía lo hizo adrede, intencional, estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo, estoy dentro del paradigma, sé que necesita la sociedad, sé que necesito yo, perfecto. Los genios no van por ahí, Rosalía, saltan. Rosalía decía también que, en una entrevista, decía que ella quería hacer en toda la era de la inteligencia artificial, como tú decías, quería hacer el disco más humano posible, es decir, fuera de toda la tendencia... Que es un poco también, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Si yo pienso ahora en este podcast, prefiero hacer un podcast lo más humano posible con vosotros, que estéis aquí, que podamos hacerlo, que con 2 robots. Es decir, intentar buscar, o sea, no sé cómo lo veis vosotros desde el punto de vista espiritual o científico, ¿no? Cómo este auge de lo tecnológico o de la inteligencia artificial puede hacer un giro hacia lo más humano. Es decir, que lo más humano tenga muchísimo más valor, lo más... con valores también un poco humanos, como pueden ser la empatía, el trabajo en equipo, etcétera, todas estas cosas. No sé cómo lo veis. Pues no sé qué va a opinar Mario de esto, pero
leía a Michio Kaku, que lo ubicas, ¿sí? Sí, sí. Muy interesante reflexión acerca de cómo ciertamente, aunque hemos avanzado tecnológicamente mucho primero en 100 años, pero luego en 1000, 2000 años, biológicamente no hemos avanzado nada en 100.000 años. Y tenemos la biología de un hombre de las cavernas con Sí, con unos estímulos, ¿no? de y cyborg. todo. Sí, sí. Claro, O sea, claro. realmente, O sea, biológicamente... somos un Homo sapiens con una... Sí, sí. Con una skin, quería decir como... con una skin del Fortnite. Nuestra skin es del siglo XXI, pero nuestro hardware es de las cavernas. Y él hablaba de algo así, no sé cómo lo llamó, pero le dio un nombre, el principio del hombre de las cavernas, que al final, ¿qué procuraba el hombre de las cavernas? ¿O a qué le daba importancia? Y hay un conjunto de necesidades que tiene ese ser prehistórico que nos las ha legado y las seguimos teniendo. Y entre ellas está el contacto físico. Él hablaba de la necesidad de pertenencia, tener las cosas físicamente. ¿Por qué lo digital no es bancado? ¿Por qué tienes libros ahí? ¿Por qué los mantenemos? Que no tengo ninguno tuyo, por cierto. No me has enviado ninguno. De Mario tengo unos cuantos, ¿eh? Pues mira, mañana... Bueno, menos mal que tiene, porque si no hubiera sido acusado de no traerlas también, así que tengo miedo con Uri. Tengo algunos tuyos firmados incluso, pero Javi no me ha enviado nada. Ya te enviará. Lo arreglo mañana. Ya te enviará. Pero básicamente a lo que iba este argumento que soltaba Michio Kaku es que al final tenemos todavía necesidades biológicas que no están amoldadas a nuestra realidad moderna de un mundo hipertecnológico. Lo que hace que necesitemos contacto físico, lo que necesitemos la pertenencia de cosas físicas y un conjunto de necesidades que son de otra era. Y en ese sentido, pues esto es un básico, ¿no? En la necesidad del contacto físico. También entender que la ciencia es un instrumento al servicio de. ¿Y al servicio de qué? Es decir, el problema no es un fin en sí mismo, que es un poco lo que Javier venía hablando, ¿no? Como la ciencia como ídolo. Entonces lo dice un científico y es como el nuevo sacerdote. El sacerdote del siglo XVI ahora es el científico del siglo XXI. Claro, estamos entrando en un problema. Estaba hablando el otro día con el doctor Mario Alonso Puig, que me decía que la capacidad del ser humano de socializar era, creo que el animal, aparte del ser humano más sociable, era el bonobo, después del ser humano, y el ser humano estaba como por encima de millones de veces más, ¿no? Entonces, que estábamos diseñados para socializar. Todo lo que fuera un encuentro, si hacemos este podcast en lugar de aquí, a través de una pantalla, o si tú tienes que hablar con tu pareja o con tu jefe y lo haces a través de un email, es muy diferente a sentarte con alguien y hacerlo. Así es. O sea, la humanidad es algo intangible, pero muy poderoso. No sé qué es, si energía, si algo lo que sea, pero el factor humano es muy poderoso. Mira, Einstein y Gödel, cuando estaba en Princeton, primero dijo Einstein que lo único que le hacía vivir era que estaba Gödel, porque si no, el mundo no tenía sentido. Y ellos dos, en uno de los diálogos, ¿no? Que salió la colección Aleph hace un tiempo, muy interesante, en uno de los diálogos, no me acuerdo si es Gödel a Einstein o al revés, creo que fue Gödel, le dice, al final, todas las fórmulas que nosotros trabajamos son intuiciones. Y esto a mí me llevó a pensar mucho. Claro, es la racionalización de la intuición. Hay algo primero que surge, una chispa que surge en el interior como intuitiva, y después se ponen a mirar si la pueden encontrar en la racionalidad. Por lo tanto, la racionalidad muchas veces es un disfraz de toda llamémosle, un ámbito intuitivo muy interesante. Y el hombre tiene mucho de intuitivo. Lo que pasa es que lo intuitivo carece de explicación racional en principio. Pero luego viene la explicación racional. Yo pienso que las explicaciones racionales llegan como tarde siempre. Es decir, hay un montón de fenómenos misteriosos y luego vamos a ver cómo lo tratamos de explicar. Pero siempre algo tiene que fallar porque siempre hay una fisura en el sistema. Lo bueno del universo es la fisura. Y los que vamos a lo misterioso, vamos a la fisura. Nos gusta dónde está el problema. Si no está el problema, ¿qué hacemos acá? Nos encantan las fisuras, los problemas, los vacíos, las aporías, las contradicciones. Cuando uno está buscando, se mete ahí. Hay otra forma de entender la vida, que es una forma más filosófica, donde tú has estudiado y tú estás estudiando, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, y hablaba con Enric
Gel, por ejemplo, y hablaba con el doctor Torralba, y hablaba con mucha gente que sabe mucho de filosofía, ¿no? Y me hablaban de algo que para mí, y lo he repetido mucho en el podcast porque me da como mucha... La visión me encanta, ¿no? Aristóteles de la eudaimonía, ¿no? Que es vivir ahí en el centro. Vivir no ni con mucho ni con poco, ¿no? O sea, vivir desde una forma muy, muy en el centro. Y es una imagen muy, muy gráfica que también me llevo de todas las charlas que he tenido con más filosóficas. No sé cómo la veis vosotros esta idea. La idea de vivir en virtud. La palabra de lo que decía Aristóteles, ¿no? Estar en la virtud. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues mejor que... Él quiere que des una ecuación y lo pones en un problema. No, si se lo digo como su opinión porque... No va a dar una ecuación porque sabe muchísimo más de filosofía que yo, evidentemente. Perfecto. Pero puedo decir cosas. Pero ¿sabes? Sí. En tu opinión, ¿sabes? O sea, sí. O sea, ¿cómo explicar? Un poco mi pregunta es cómo explicar desde un punto de vista filosófico la vida. A mí, Aristóteles me sirve. ¿Quién te sirve a ti? No, en general, y esto también se lo escuché a Mario Saban, el propio proceso de entenderse a uno mismo ya es un propio sentido. Y ya que hablabas del tema de la virtud, de los antiguos, y esta forma de intentar encontrar la realización a partir de esa búsqueda de qué es lo que hace esencial al ser humano, que esa es la búsqueda de Aristóteles, qué es lo que hace que el ser humano sea ser humano, cuál es esa virtud que la hace especial. Esa misma pregunta y la forma de acercarse a ella, a mí me plena, o sea, me resulta muy satisfactoria. Fue una cosa que descubrí cuando empecé a estudiar, no, en general. En general, o sea, el mismo estudio y el mismo proceso de intentar encontrar sentido a las grandes preguntas, te llena. Sí, porque encuentras intuiciones, de repente son un poco como... uno siente una relación personal muy, muy bonita. Y uno cuando lee filosofía, unas cosas más bonitas es que pone palabras, y el arte también, pone palabras a emociones internas que uno no es capaz de describir. Totalmente. Y hace que las cosas de repente se coloquen un poquito en su sitio. Estoy de acuerdo. Mira, yo muchas veces pienso por qué existen tantas escuelas. ¿Por qué existe Aristóteles, los estoicos? ¿Por qué existieron los sofistas? ¿Por qué los pitagóricos? Porque en realidad todos tienen una parte de percepción de la realidad y parte de la verdad. Entonces, que uno esté en una escuela y decir Aristóteles tiene la verdad, Buda la verdad, Jesús la verdad, estamos ante un problema. Porque a mi modo de ver, todos están viendo una realidad de un punto de vista diferente y por eso lees a los estoicos y dices... qué interesante. Me encanta. Vas a los Aristóteles, qué interesante. Vas a la Cábala, qué interesante. Vas al budismo, qué interesante. Y de repente, ¿qué están viendo? Porque todos están planteando otra visión de la realidad. Es que todas esas visiones de la realidad te ayudan a la flexibilidad. Y para mí, lo más importante del ser humano es la flexibilidad. Que la llamamos contradicción, porque la queremos resolver en un absoluto. Y a mí me parece que esto es algo peligroso, resolver algo en un absoluto, ¿no? Como diciendo, ¿cuál es el pensador que vos seguís? No, yo no sigo a nadie porque si sigo a uno solo estoy perdido. Me pierdo las perspectivas de todos los demás. Creo que hay que ser liberal en el pensamiento, es decir, abrirse a todo lo que, por ejemplo, Maimónides, ¿no? Que Maimónides llegó a decir, si alguien de otra cultura me muestra una verdad, yo la voy a aceptar. Puede ser Aristóteles, que era un fan de Aristóteles, Maimónides. Entonces, pero si yo veo en Platón una verdad, inclusive hasta contradictoria con Aristóteles, pero claro, cambia el contexto. Por eso esto es muy complejo. Cambian los contextos y una verdad de Aristóteles no te sirve y otra de Platón te sirve. ¿Pero por qué pasa esto? Porque esto es la humanidad. La humanidad es una flexibilidad. Por eso una virtud como punto fijo en un dogma se vuelve peligroso. Para mí hay que abrirse a todo el pensamiento. El pensamiento humano es muy grande y creo que en cada contexto te tiene que servir. No hay una escuela como en psicología, ¿no? Que vas a un terapeuta y te dice yo soy freudiano. Yo salgo corriendo y ya está. Ese es un problema que yo vivo, por ejemplo, en el podcast, ¿no? Y vamos a otro tema, ¿no? Y me encanta hablar con vosotros y vuestra opinión. La alimentación, ¿no? Yo me siento con alguien que es de una alimentación vegana y me convence. Me siento con alguien que es de una alimentación más carnívora y me convence. Y me dice, toma 2 huevos al día o no tomes huevos al día. Y al final no sé qué hacer. O sea, me acaba convenciendo todo el mundo porque creo que
O sea, en ese punto, algo de verdad o algo de convencimiento me da. Entonces, muchas veces me pasa, ¿no? Y que no sé hacia dónde tirar, ¿no? O en un entrenamiento, ¿no? ¿El entrenamiento de fuerza es el mejor o el entrenamiento de cardio es el mejor? Es decir, no hay una verdad absoluta. Es que lo subjetivo, ¿no? Estamos en el tiempo y el espacio condicionados, vuelvo a lo que decía Javier, ¿no? No sabemos los condicionamientos que cada uno tiene. Por lo tanto, yo le digo a Javier, mira, te conviene por aquí y el destino de él, su camino es por otra parte. Por lo tanto, tenemos que ser muy flexibles a la hora de entender el camino que él tiene y que es diferente al tuyo, diferente al de mi hijo, diferente al mío. Cada uno estamos mirando la realidad desde otro ángulo. Hay que tener mucho cuidado. Esta mesa, Javier no la ve igual. ¿Y por qué? Porque está sentado aquí, tú tampoco, y nadie la termina de ver. Entonces, ¿es mentira la descripción de esta mesa que estás haciendo? No es falsa la descripción, es real. Solamente que yo tendría que estar en tu posición. Entonces, si yo hubiera tenido el padre de Uri Sabat, la madre de Uri Sabat, la religión de Uri Sabat, ¿a dónde fue Uri Sabat? Soy Uri Sabat y pienso como Uri Sabat. Me queda clarísimo. Porque todos los condicionamientos que tú tienes me vuelven Uri Sabat. ¿Cuál es la riqueza? La riqueza es que como yo no soy Uri Sabat, necesito contactar contigo para que me digas qué ves, porque eso no lo puedo ver. La ciencia va a lo objetivo. Todos tenemos que ver lo mismo. Ahí empieza un poco el problema. Todos vemos lo mismo entre comillas. Todos vemos lo mismo entre comillas, porque yo estoy proyectando algo que el otro. Entonces, en un atardecer, la ciencia me diría el sol baja y los dos vemos que el sol baja. La Tierra se mueve, parece que el sol baja. Pero uno está deprimido y otro está optimista. Entonces la pregunta es, ante el mismo hecho físico, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué alguien está depresivo mirando el atardecer y por qué yo estoy entusiasmado? Ante un input desde fuera, ¿no? Un input de fuera. Físicamente, Javier me explica el fenómeno, ¿ok? Me queda clarísimo. Pero ¿cómo se explica el fenómeno del entusiasmo que tengo ante el atardecer y cómo se explica el fenómeno de que el otro no tenga el mismo entusiasmo que yo ante el mismo atardecer? El mismo hecho físico que estamos los dos percibiendo, con la misma explicación científica, está produciendo en cada uno de nosotros una sensación completamente diferente. Chopin, a él puede ser un entusiasta de Chopin y a mí me trae tristeza, que si no me pongo bajo, con Chopin no llevo a ninguna parte. ¿Qué pasa aquí? Entonces, yo pienso que al final el cerebro es un universo, cada cerebro es un universo que tiene su forma. Es decir, el universo que tú tienes dentro no es mi mismo universo. Hay gente que tiene más cometas, gente que tiene más agujeros negros. Los cerebros de cada uno son universos en sí y no son iguales todos. Mi universo decodifica diferente que el universo. Entonces hay que tener cuidado con la decodificación subjetiva del universo mental de cada uno. Y no solo el universo mental, el cuerpo. O sea, realmente está un ejemplo, el de la nutrición, que es especialmente significativo porque es una ciencia. Es lo mismo que la medicina. Sin embargo, es una ciencia no exacta. Estamos acostumbrados a que 2 más 2 sea 4 y para todos va a ser 4, mientras que, como acabas de decir, pues no hay un consenso idéntico en el mundo de la nutrición respecto a ciertas cosas, o el médico, porque no son ciencias exactas, son ciencias que están relacionadas con algo tan complejo como el ser humano, y ahí entran, yo creo que es muy peligroso porque se ha vendido una posición de la ciencia como la verdad absoluta y última, y eso confunde muchas personas, porque si, lo acabas de decir tú, si la ciencia es la verdad última, ¿cómo puede haber 2 métodos diferentes de nutrición que 2 personas cualificadas con unas posiciones equivalentes me transmiten diferentes ideas sobre cómo he de proceder yo con la nutrición? Pues porque la ciencia en esos niveles no son exactas. Entonces, creo que la ciencia tiene que tener cuidado en este siglo XXI de revisar la forma en que comunica sus resultados y sobre todo su propio sentido. O sea, la ciencia tiene un sentido y unas limitaciones, y si no es acorde y fiel a su sentido y sus limitaciones, cae en un estado en el que las personas empiezan a sentir conflicto con lo que reciben. Ese conflicto que acabas de decir, no eres la única persona que lo ha sentido, y eso es verdaderamente peligroso. Bueno, y acá se plantea otro tema que viene del siglo XIX, ¿no? Es decir, como el sujeto en psicología no lo podemos objetivar aún, dentro de la psicología viene la sociología y lo generaliza objetivamente, ¿no? Entonces, este es el movimiento social. Los sociólogos les encanta la objetividad, pero pierden a la subjetividad. Entonces, hay una tendencia. Bueno, yo no estoy en esa tendencia. Bueno, estás marginal,
No, de repente no estás en esa tendencia porque te estás adelantando a una tendencia que viene. Tú puedes ver, por eso vuelvo al tema de quién es el que mira, lo llamamos en la Edad Media el profeta, hoy lo llamaríamos genio, intuitivo. Quien mira muy hacia adelante, mira fuera del paradigma. Y el problema es que uno está tan metido dentro del paradigma que vive, que es un condicionamiento, como tú decías al principio, brutal ese paradigma, porque ¿cómo te haces preguntas fuera del paradigma si te estás haciendo siempre las mismas? Entonces, lo más genial sería, por eso yo siempre digo, hay que hacer una revisión epistemológica siempre ir a la epistemología, a la duda de los métodos. Es decir, no confiar en el método, porque si no se hace metodolatría. Es decir, hago una idolatría del método. Sí. Y ese método me está encajando. Y además uno sabe que lo está encajando. Uno se da cuenta. Es muy curioso. Para mí es una cosa que me gusta reforzar mucho el tema de hasta qué punto nuestro condicionamiento cultural afecta a nuestros estados mentales y nuestra forma de pensar. Y eso lo vemos continuamente desde nuestra percepción moderna. Yo no puedo entender un tiempo que no sea progresivo y lineal, porque es un invento moderno, no sé si es cristiano, pero la mayor parte de las culturas antiguas tienen tiempos circulares y nos cuesta mucho imaginar una percepción o imaginar el tiempo como algo circular. Pero yo no sé hasta qué punto esto es verdad, pero esto de los esquimales que ven muchos tonos de blanco o que ciertos... realmente tu contexto, tu entorno modifican tu percepción. 100%. Tu percepción modifica tu pensamiento. Y es muy difícil generar estructuras mentales fuera de tu estructura de pensamiento. Hay mucha gente que está comentando, que les está encantando la entrevista, que está diciendo que es fantástico que os podáis sentar los dos, que estéis hablando desde este punto de vista y hablando un poco de cosas que cada uno también tiene una posición muy diferente y que es muy complementaria muchas veces. Sí que al final, como tú decías, Mario, un poco queremos entender la realidad desde una sola perspectiva muchas veces. ¿No? Así, fíjate, perdón que te interrumpa, tú decías lo lineal y lo circular. ¿Sabes cómo ve la situación de tiempo la Kabbalah? La ve como lineal hacia arriba, ascendente, y en circularidades ascendentes, helicoidal. Es decir, que hay una línea invisible en medio, pero es circular entre lo femenino y masculino, pero de manera bastante extraña, porque lo femenino y masculino se va en contracción. Es bastante curioso cómo ve el tiempo la mística. No lo ve ni lineal ni circular, es una circularidad con un eje lineal en medio ascendente. Me da mucha curiosidad. Luego te cuento cómo aprendí yo de la Cábala, lo poco que sé, y el papel que tiene en la historia de la ciencia. Lo descubrí estudiando filosofía y tiene un papel muy, muy importante. Cuéntame, por favor. Así te cuento. Claro. Bueno, me corrige, ¿vale? No, di, porque está aprendiendo mucho. Yo tengo que aprender mucho de él. Bueno, pero este hombre te voy a enseñar a hacer vídeos. Tienes que hacerte youtuber. No, youtuber no. Cada uno. Y hacer. ¿Cuántos seguidores tienes ahora? En YouTube 4,5. Qué barbaridad. Pero si la última vez tenías. O sea, has subido muchísimo. No. ¿No? De la última vez que nos vimos, a lo mejor 200.000. Vale, ok. Yo creo que subí de 174.000 a 178.000. Subí 4.000. Pero tío, ¿tú estás ahí en tu prime también? Yo no necesito esto. Yo ya estoy contento conmigo. ¿No está en su sentido de vida? Yo ya estoy en mi sentido de vida. No hago métricas. 4,5 en el canal de Date un Blog. Sí. Wow. Sí. Va bien. Pero más satisfecho. Qué responsabilidad. Sí, es una responsabilidad. No, yo te digo, o sea, Javi tiene un sentido de la responsabilidad que es como, yo le digo, pero tío, qué responsabilidad. O sea, porque yo lo he visto de documentación de vídeo, decir las cosas también desde un punto de vista que, evidentemente, pues tú, ¿sabes? Eres imagen de la ciencia y tiene que ser con un rigor que tú tienes. Toda la gente que te sigue, o sea, eso es como... Me debo más a la gente que a la ciencia. O sea, la ciencia... Sí, me gusta... decir que tú tienes mucho rigor también en eso. Sí, o sea, que intento tener rigor, obviamente, me documento mucho, pero tengo un sentido profundo de responsabilidad hacia la gente, hacia el individuo, hacia cada persona que lo ve, porque las cosas que hacemos tienen impacto verdadero, no es ficticio, no es imaginario. Si tú dices una cosa y la persona ha generado un vínculo contigo, la persona te va a creer. Cuéntame lo de la Cábala. Ah, sí. Si quieres entrar, Dilo, porque es fascinante la influencia de la Cábala en la ciencia. Claro que sí. Primero te he de decir que antes de entrar en el mundo de la filosofía, en las letras, en las humanidades, tenía muy arraigado, porque en la universidad te enseñan a pensar de una determinada manera y hay cierta
prejuicios que te vienen de escuela. El primero es que la religión es dogmática y que es un pensamiento que ha atrasado a la humanidad desde siempre. Cuando uno estudia yo estudié la filosofía medieval, te das cuenta de la profundidad del pensamiento religioso y lo bien anclado que está en fundamentos filosóficos muy poderosos. Y hasta qué punto al final todos hablan de lo mismo. O sea, Platón, pues, le podrían dar otro nombre, o Aristóteles, el primer motor, o la idea, el uno, el bien, Plotino, todo. Pero en el fondo se están hablando de lo mismo. Y cuando te das cuenta de toda la tradición escolástica y todo lo que viene por detrás, te das cuenta de que no son 4 locos que se pusieron a dictar órdenes sin más, sino que hay un pensamiento muy, muy profundo que viene de intuición, de revelación, de donde sea, pero que tiene una profundidad, y se hicieron miles de preguntas. La gente estudió muy duro. Solemos menospreciar a todo lo que viene antes de la revolución científica, y es un grandísimo error. Claro. Y la otra cuestión que también me chocó cuando empecé a estudiar humanidades es precisamente sobre el origen de la ciencia. Porque básicamente lo que yo tenía entendido era como que era todo dogma hasta el 1500, hacemos caso a Aristóteles porque era un sabio y lo decía. De repente llega Galileo, lanza 2 piedras, dice Aristóteles está equivocado, y se produce una transformación. Pero realmente, primero, es una transformación que se suma a la tradición filosófica, no es que la rompa, es que se suma a ella, y que necesita esa tradición filosófica para generar ese espacio nuevo de pensamiento. O sea, la ciencia hereda y le debe muchísimo al pensamiento tradicional, al pensamiento filosófico, pero donde más sorprende es al pensamiento mágico. Y aquí la historia puede tener algo de serendípico, no sé si será serendípico o realmente tiene una fundamentación. A lo mejor crees que es el orden de las cosas como tendría que ser, pero básicamente, resumiendo mucho la historia, se llega a la edad, al Renacimiento, que es del origen de la revolución científica, con un predominio del pensamiento aristotélico. Sin embargo, de la raíz de pensadores del Imperio Bizantino, llegando a Italia, a Ciudad de Florencia, atraen pensamiento, renuevan el pensamiento platónico, y son unos filósofos, Marsilio Ficino, Piccola Mirandola y otros grandes pensadores de esa época, que retoman el pensamiento neoplatónico, que tiene una virtud muy grande con respecto al aristotélico. El aristotélico es como más empírico. El neoplatónico tiene una raíz muy fuerte matemática, y sobre todo la creencia en un orden regular matemático de la realidad. Y cuando Galileo dice el universo está escrito en lenguaje de las matemáticas, está siendo un neoplatónico. Cuando menciona a Hermes Trismegisto, Copérnico, en su libro de la revolución de las órbitas celestes, está siendo neoplatónico también, está adquiriendo toda esa tradición de creer que hay un trasfondo superior a lo material, a lo empírico, y que hay un orden matemático que lo rige todo. Entonces la ciencia, ellos son los creadores de la ciencia, provienen de esa creencia, que no deja de ser un dogma de fe, de que hay un orden establecido que se rige por medio de unas matemáticas, y todo eso proviene primero de una tradición filosófica que viene desde los pitagóricos, Platón y más adelante, y luego se mezcla con lo mágico y con la cábala, porque precisamente estos mismos autores que trajeron el neoplatonismo al mundo europeo del Renacimiento eran precisamente autores mágicos. Desde Ficino y Pico eran filósofos con un profundo raíz filosófica basada en la mística. Por eso tiene 4,5 millones de seguidores. Claro, no. ¿Cómo explica las cosas? Es que lo que está diciendo es genial. Es genial porque Flavio Mitríades, que era un judío converso de Sicilia, les enseña la cábala a Pico de la Mirándola y a Marsilio Ficino. Entonces, pero la pregunta, ¿qué es la cábala? ¿Cuál es, digamos, el contexto? Es neoplatónica, a partir de Plotino, pero inclusive te diría que 1 o 2 siglos antes en España, es decir, por ejemplo, Abraham Abulafia ya realiza la gematría, que es ese análisis entre la numerología y las letras hebreas, que lo va a seguir Ramón Llull, y que después en Montpellier va a estudiar Arnau de Vilanova, y que se supone que Arnau de Vilanova era un judío converso. Y estamos en el siglo XIII. Es decir, que hay cada 2 o 3 siglos olas en la Edad Media.
Por eso lo que él plantea es muy bueno, porque quizás el Renacimiento es el final de la Edad Media, pero dentro de la propia Edad Media y dentro del ámbito religioso. Lo que pasa, el tema de la crítica a la religión, es que se le hace crítica al poder religioso, pero no a los místicos. Yo dividiría el místico que investiga y el poder religioso. Indudablemente el poder religioso quería mantener el poder unido al poder político. Así se cargaron a los cátaros en el sur de Francia, ¿no? Entre la iglesia y el rey de Francia. Entonces, la religión está asociada al poder político, de siempre, desde antaño. Pero los místicos eran una serie de personajes ilustres, anónimos, que se iban tomaban lo religioso como disfraz, si se quiere. El Renacimiento ya no, se dejaron el disfraz. Porque en el Renacimiento lo que pasó en Florencia fue algo que la Iglesia no pudo controlar porque los Medici crearon la Academia Platónica, ¿no? Entonces, ahí con los Medici ya la cosa se complicaba. Pero digamos, anteriormente, cuando estamos hablando de un Ramón Llull, claro, solamente él casi no tenía alumnos. ¿A quién podía enseñarle? Era gente muy, muy individual, con un camino subjetivo muy cerrado. En el siglo XI, voy todavía más atrás, ¿quién es el que crea las ecuaciones de segundo grado en matemática? En el siglo XI es Abraham Barilla, un judío de Barcelona, siglo XI, con obras del 1070, del 1060. Claro, eso no era época oscura. Lo oscuro era el poder religioso y poder político, pero se estaba avanzando. De hecho, antes de Copérnico y antes de Kepler, antes del siglo XVI, el único libro, los libros de matemática que se leían fueron los de Abraham Barilla. ¿Quién lo conoce a Abraham Barilla? No lo conoce nadie. A lo que vamos es, y coincido completamente, la ciencia nace desde la especulación filosófica de la mística, desde la filosofía griega y desde la mística hebrea. Ahí nace la ciencia hasta que llega un momento que van buscando métodos que se va independizando. Ahora, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría lo que le está pasando a Javier, que los científicos vuelvan hacia atrás, porque ¿sabes lo que es volver hacia atrás? No es solamente buscar el origen de la ciencia. Volver hacia atrás es volver a las preguntas fundamentales que se hicieron los que pensaron la ciencia. Es decir, lo que está haciendo Javier, quizás hasta él no sé si llega a ser consciente de la estrategia intuitiva, para llamarlo de alguna manera, de lo que está haciendo. Bueno, él va hacia atrás y recoge. Dice, vuelvo a hacerme las preguntas de Galileo, vuelvo a hacerme las preguntas de Leibniz. ¿Por qué? Porque una pequeña pregunta, bajo la fórmula de su pensamiento tan abierto, que hoy los científicos no lo tienen, porque la racionalidad los metió en un método, lo que está haciendo es abrir desde el origen, porque el ser original es volver al origen. Yo creo que, Javi, tú eres un tío, como yo te veo desde lo que te conozco y desde fuera, evidentemente, como un buscador, un explorador. ¿No? Un explorador en muchas cosas. Explorar en la física, en la cuántica, en la filosofía, en la fiesta. Bueno, ya ahí yo ya... Eso te acompaña. Si él quiere explorar, no, yo ya no. En el deporte, en todo. O sea, tienes como la cabeza organizada como no sé, como un hombre del Renacimiento, no sé. O sea, como que te gusta. Y una cosa cuando nos conocimos que yo la recuerdo mucho, es que me decías, no sé si esto, porque estábamos hablando del cambio físico que hiciste, sí, increíble, es que no sé si esto lo podré integrar dentro de mi rutina, ¿no? Como que yo tengo unos procesos como muy tal, ¿no? Y quieres integrarlo, pero como que no das abasto. ¿Ahora bueno, estás en esa? Sí. Y con respecto a la búsqueda, yo creo que todos estamos en búsqueda. El tema de la diferencia como que se deja un poco más llevar. Búsqueda, sí. O sea, sí. Tú estás en una búsqueda como mucho más de... Hay gente como es... Claro. ¿no? Que es como, oye, pues mira, pues esto es así y no pasa nada, ¿sabes? Pueden cambiar los ámbitos, la amplitud de la búsqueda, también el motor de la búsqueda, puede cambiar también el grado de esa búsqueda, pero yo creo que todo el mundo está en búsqueda de alguna u otra forma. A mí lo que sí me pasa, creo que lo que me puede diferenciar es que esa búsqueda en mi caso va guiada por una curiosidad muy bestia y por una necesidad de crecimiento, o sea, quiero crecer. Hay otras personas que el motor de búsqueda es diferente y eso hace que pueda parecer más patente mi búsqueda. Pero yo creo que básicamente todos de alguna manera u otra estamos buscando algo o con un proceso continuo, ¿no? de desarrollo. Pero tú lo haces intrínsecamente por el proceso de la búsqueda, porque haces, y yo lo sé también porque cuando fuimos a Starmus, ¿sabes? Tú lo haces porque lo tienes ahí dentro.
no por Sí. nada más. O sea, por eso. Y una cosa, para cerrar un poco esta charla que es fantástica, me gustaría hablar de en discursos tan no difíciles, vamos a decir, poco comerciales o poco convencionales, o desde un punto de vista de la física cuántica, la cábala o el misticismo, la psicología, cómo a través de Internet también llegáis a mucha gente que os escucha. Es decir, lo que tú hablabas de llegar a 4,5 millones de personas hablando del bosón de Higgs o hablando del Atlas o del 3, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿cómo lo vivís? Por cierto, ¿yo puedo hacerle preguntas? Sí, claro. Ahora yo me encuentro con todos haciéndome preguntas. Pero ¿qué pasa? Bueno, me siento como... Yo me voy, ¿vale? No. ¿Quieres hacerme una pregunta ahora? Tienes esa y ahora yo te añado... Bueno, yo quería preguntar un poco... Sí, puedo. Pero ahora me siento más que... La mía la dejamos para el final. Está como en un tribunal de tesis. Falta un tercero y ya... No, que quiero saber cómo esos conocimientos ancestrales se actualizan con los conocimientos actuales y compatibilidades, por ejemplo, con la mecánica cuántica. Porque, bueno, he estado escuchando las cosas que dices y es verdad que según se actualizan los conocimientos, se cierran puertas también, se abren otras. ¿Ese conocimiento ancestral se actualiza o queda perenne de alguna forma? El tema es el siguiente. Con el conocimiento de la mística hebrea pasan 2 o 3 cosas que son bastante particulares. La primera es que todo el conocimiento no lo conocemos porque está manuscrito todavía. Yo te diría que un 60-70% está manuscrito y no lo conocemos. ¿Cómo que está manuscrito? Manuscritos en hebreo en los diferentes archivos de Europa. Y no se ha... Todavía no se ha publicado. Con lo cual es impresionante. Porque están... La cábala tiene una tradición en que los maestros y los alumnos, a través de una tradición, iban cerrando ese conocimiento, digamos, al público en general. Nunca se abrió. La cábala se abre hace 30 o 40 años. Por 2 grandes movimientos en el mundo. El movimiento de Lightman y el movimiento de Berg. Son los 2 grandes movimientos, cada uno con otra percepción, pero se abre ahí. Estamos hablando de una sabiduría que tiene muchos siglos, por lo menos 2000 años mínimo, pero que no se abrió. Con lo cual, primer hándicap, para decirlo de alguna manera, a tu pregunta, si alguien me pregunta, ¿usted conoce cábala? No. Es decir, no conozco. ¿Por qué? Porque la gran mayoría todavía está manuscrito. Segunda, esa tradición quedó encerrada en el mundo religioso, que no todos tenían la idea científica, no todos tenían una visión científica, y solamente, de alguna manera, muy pocos podían llegar a comprender esto. Por ejemplo, te voy a dar una idea de lo que es el orden emanativo de la cosmología de Isaac Luria. Isaac Luria fue, a mi modo de ver, uno de los cosmólogos más grandes que tuvo la cábala. Y todos los 15 volúmenes, que están todos en hebreo, no está traducido a otro idioma, no sé si en inglés. Claro, yo, por ejemplo, leí un volumen donde mostraba las fórmulas de tipos de energías diferentes hasta llegar a la matriz del infinito, donde no hay tiempo ni espacio. Entonces, claro, es como que intuitivamente iba comprendiendo ese tipo de física por parte de Isaac Luria, y la iba interpretando de acuerdo a las pocas herramientas que yo tengo. Pero es una física no científica, ¿no? Es intuición. A ver. No está basada en datos, digo. Claro, acá el tema es, claro, en principio intuitiva, pero yo hace más o menos 10 años me comunico con el doctor David Shaw de la Universidad Autónoma, catedrático en física teórica, y él hace un curso dentro de la escuela de cábala, de física y cábala, y en muchas de sus obras esa intuición de los cabalistas la correlaciona con la cábala. Y hay obras ahora en Estados Unidos de físicos que vienen de la física teórica, que están haciendo enlaces entre ambas disciplinas. Lo intuitivo de Luria lo pueden ver en las explicaciones de la física. Esto se me escapa porque a mí me falta la parte física. Pero a todos les estaba faltando la parte de la cosmología mística, que no estaba todavía analizada. Entonces, mi área de búsqueda es la cosmología mística, por supuesto luego aplicada a la psicología, pero en principio la cosmología, que es totalmente intuitiva, pero que esas, de alguna manera, preguntas se escapan de los métodos con que la ciencia actual avanzó. Por lo tanto, ahí hay un campo, a mi modo de ver, de desarrollo muy grande, porque estas intuiciones son tan potentes que los físicos teóricos de universidades prestigiosas norteamericanas están viendo correlaciones permanentes. Entonces tú dices, wow, ¿por qué tanta correlación? Lo que pasa es que los físicos no conocen de cábala ni la cosmología de Luria, y los que estamos en cábala no conocemos de física, es decir, vivimos en compartimentos estancos. Todavía no hay enlace. A mi modo de ver, cuando yo ya creo que estamos en el punto de enlace, estamos en un punto
donde esos manuscritos se van a traducir, donde esa cosmología de Luria intuitiva ya están haciendo puentes. Te puedo pasar trabajos en PDF de muchas universidades americanas, donde ya están enlazando la cosmología intuitiva con el método científico. Ahora, algunas cuestiones intuitivas no son comprendidas por el método científico, lo cual a mí me alegra, porque estas serían las fisuras que intuitivamente, porque si yo me arriesgo, y me voy a arriesgar mucho con lo que voy a decir, Venga. lo voy a arriesgar mucho, y Vamos. no me importa arriesgarme, pero calculo que se puede demostrar en 30 años, no me interesa, pero me voy a arriesgar. Luria intuitivamente capta la teoría del todo que buscan los científicos, y te voy a decir, no solamente porque establece el orden emanativo, no lo quiero hacer difícil para la gente que nos escucha, el orden de las diferencias de paradigmas, no solamente porque estudia las transiciones, sino porque Luria dice algo que es de locos, y algún día calculo que la ciencia va a llegar a este punto. El infinito fuera del universo tiene influencia dentro del universo, y mientras los físicos no encuentran esa variable, nunca pueden entender la teoría del todo, porque les falta una variable que viene de fuera del universo. Ha quedado como apuesta. Ha quedado Nada, grabado. quizás ya esté en el otro plano cuando esto, el señor Santolaya, porque esto ya se nos escapa, es totalmente Yo soy muy intuitivo. crítico de la teoría del todo, de todas formas, hay que decirlo. Sí. Pero lo que pasa es que la teoría del todo desde Luria es un sistema que abarca diferentes paradigmas y leyes en el medio. Es lo que se llama Tzimtzum, la autocontracción. Lo que un clérigo católico encontró, porque al final recordemos, el Big Bang, quien es el que cree, el que encuentra, el que llega como físico, ¿no?, a la teoría del Big Bang. Entonces, a lo que vamos es un clérigo francés, si no recuerdo mal, tú me corregirás. Ahora se me Georges escapó. Lemaitre. ¿Perdón? Georges Lemaitre. Lemaitre. Bueno, Lemaitre era un clérigo. ¿Te has preguntado qué hace un clérigo? ¿Por qué avanzó en este sentido? Porque la teoría del Big Bang es la del Tzimtzum. Ahora, ¿qué dice Luria? El Tzimtzum continúa. En cada nivel emanativo se crea un paradigma que convive con otro. Por eso la teoría del todo no la puedes encontrar dentro del paradigma. Es uno que abarca arriba. Hay una teoría que lo abarca arriba y que cambia las leyes de todo lo que existe en el universo. El universo no tiene unas solas leyes. A mí me hubiese gustado que Santolaya hubiese hecho todas las preguntas del podcast ahora. Tengo mucha curiosidad con ese tema. No. Yo tengo es mucha que- curiosidad también. Yo no puedo hacerle preguntas a Santolaya. Sí, tú también. Lo que pasa es que estamos... Otro día. O sea, que tengo a los dos invitados ahí esperando. Lo que sí que os puedo decir, chicos, es reiterar las gracias que os he dicho al principio por venir, por estar siempre aquí. Gracias por hacer esta charla. Hay muchísima gente comentando y preguntando cosas. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Gracias por venir. gracias Un a ti. gustazo. Desde Andorra has venido tú. Bueno, vine primero para ver a la familia, para Claro. estar con mi hijo y, por supuesto, para venir aquí. Y tú desde Islas Canarias. Islas Canarias. Y estás aquí unos días, ¿no? Sí, hasta el viernes. Tienes cositas que hacer. Tengo, de hecho, sí. El viernes doy. Esto es curioso. Participo ¿Puedes en una decirlo mesa. o no? Sí. Ah, vale. Participo en una mesa redonda en la Facultad de Filosofía. Sí. Me han invitado a un congreso de filosofía. Vale. Me han invitado a participar en una mesa redonda. Creo que es la primera vez que me pasa en mi vida y estoy contento. Aquí muy se feliz. lanzan secretos, por lo que veo. Sí, ¿quieres que lance Dale. un secreto? Lanza un secreto. El viernes voy a Londres a buscar un manuscrito de Abulafia en Oxford. A Oxford te vas. Pero para buscar un manuscrito. Joder. Aquí vamos lanzando Esto es secretos. como- Pero yo pensé que ese los secretos no se tenían que divulgar. Pero tu Mario secreto- Saban y Javi Santaolalla, gracias por venir, chicos. Os Gracias, quiero. gracias, Me voy Javier. al Un placer. siguiente. Mario. Gracias por estar aquí, chicos.